Face. Gloria a Dios, qué bueno podernos ver también con ustedes, compartir, extender a ustedes las clases que damos por Zoom a nuestros alumnos. La Biblia dice que de gracia hemos recibido, de gracia damos. Dios nos permite que podamos compartir con ustedes también de esta gracia que hemos recibido. Entonces, ya estamos conectados con ustedes. Vamos a... Muy bien, hoy estamos iniciando un curso que lo vamos a llevar hasta donde nos dé estas clases en el mes de enero para adelante, ¿no? Pero hoy en diciembre vamos a estar haciendo algunos avances. Hoy vamos a estar dando la introducción. Vamos a estar tratando sobre los temas que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro en Cristo. Y ese es el énfasis primordial, en Cristo. Vivimos tiempos en los que el corazón del creyente se ve empujado constantemente entre el peso del pasado, la urgencia del presente y la incertidumbre del futuro. El mundo avanza con rapidez, pero el alma humana continúa buscando un refugio donde descansar, reencontrarse, sanar y ser afirmada. En un contexto así, muchos hijos de Dios tropiezan en los mismos lugares, arrastran memorias que han sido redimidas, en eso va a estar enfatizándose en la redención, cargan rutinas diarias sin la presencia viva del pastor y temen al mañana como si camináramos hacia un territorio desconocido. Estas clases nacen con el propósito de ofrecer una respuesta bíblica, cristocéntrica y profundamente pastoral a esta tensión humana. Esto no es una pretensión de ser una guía psicológica ni un análisis secular de la vida interior, sino una proclamación clara del mensaje eterno de Dios. Cristo, y esto es lo que vamos a estar enfatizando, Cristo es Señor del pasado, cualquiera que éste haya sido, no importa dónde te encontró el Señor, cuáles fueron las prácticas de pecado en las cuales fuiste envuelto. Una de las cosas que vamos a poder entender a través de estas lecciones es que Cristo es Señor del pasado, del presente y del futuro. Cristo es Señor del pasado, del presente y del futuro. Y vamos a estar desarrollando cada una de estas obras divinas en la vida del creyente. Su pasado, su presente y su futuro están seguras en Cristo. Y como decía, no importa cuál haya sido tu antecedente pecaminoso, está bajo la redención, bajo la sangre preciosa de Cristo. Cuando nuestra alma, nuestra historia se ancla en Él, el alma encuentra su verdadero reposo. La estructura de estas clases está basada en tres salmos que constituyen una secuencia espiritual perfecta. Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, ¿no? Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24. En el Salmo 22, ¿no? Vamos a encontrar un mapa completo, en cada uno de ellos, un mapa completo de la experiencia cristiana. Eso es fundamental poder captar. El Salmo 22, haciendo un pequeño resumen, el Salmo 22, vemos a Cristo asumiendo nuestros dolores. En el Salmo 22 vemos a Cristo asumiendo nuestros dolores, memorias rotas y angustias más profundas. Ahí descubrimos que el pasado no tiene la última palabra, ¿no? El pasado no tiene la última palabra porque el Dios mío del sufrimiento, es respondido con la victoria de
del que hizo Cristo, ¿no? Que hizo Él, Cristo. Gloria a Dios. El Salmo 23, ahí vemos a Cristo como nuestro pastor presente, nuestro guía y nuestro descanso. Allí vamos a aprender a vivir hoy sin ansiedad por lo que falta, sin miedo a los valles y sin depender del ritmo del mundo, porque nuestra alma se sostiene en su cuidado diario. En el Salmo 24 vamos a ver a Cristo revelándose como el Rey de Gloria que viene, el Señor que gobierna el futuro y lo asegura por su palabra. Allí descubrimos que nuestro mañana no es una amenaza, sino una promesa guardada por Dios. Entonces, en resumen, que si el pasado nos persigue, Cristo lo redime. Si el presente nos abruma, Cristo nos pastorea. Y si el futuro nos inquieta, Cristo lo gobierna. Oramos para que cada lección pueda convertirse en una herramienta de sanidad, claridad espiritual, madurez doctrinal y consuelo profundo para todo creyente que anhela caminar con seguridad en medio de un mundo inestable. No importa cuán rota haya sido nuestra historia, cuán pesado sea nuestro hoy o cuán incierto parezca nuestro mañana. Cristo está en todo tiempo, en todo lugar y en toda estación de la vida del creyente. Esperamos que al final de este estudio nosotros podamos declarar con convicción: mi pasado está en manos de Cristo, mi presente está bajo el cuidado del buen pastor que es Cristo, mi futuro es seguro en Cristo Jesús. Dios permita que esta sea nuestra declaración. La vida espiritual, hermanos, no es una línea recta ni una curva ascendente. Es un entramado de experiencias, heridas, victorias, caídas, aprendizajes, luchas internas, anhelos profundos y preguntas sinceras. Todo creyente en algún momento se detiene y se pregunta: ¿qué hago con mi pasado? ¿Cómo vivo mi presente? ¿Qué ocurrirá con mi futuro? Estas tres preguntas dominan silenciosamente el alma humana. Cuando hablamos del pasado, este es un lugar donde muchos aún están atrapados. Para algunos, el pasado es un álbum doloroso lleno de recuerdos que no sanan. Para otros es una cadena de culpas, traiciones, tiempo de soledad, decisiones equivocadas o temporadas oscuras que todavía condicionan su identidad. Pero la escritura muestra que Dios no ignora nuestro pasado, lo redime. Salmo 22 revela que Cristo descendió a las profundidades del dolor humano para tomar nuestras heridas y convertirlas en testimonio. Ojo, para tomar nuestras heridas y convertirlas en testimonio. El presente, que puede ser un territorio donde muchos viven cansados, hay que entender que el presente es la hora de la ansiedad, la prisa, la exigencia, la presión permanente y el agotamiento emocional. Muchos creyentes viven hoy sin reposo, como ovejas fatigadas que intentan resolver con su fuerza lo que solo el pastor puede sostener. Salmo 23 nos va a enseñar que vivir el presente en Jesús no es sobrevivir, sino descansar, ser guiados, restaurados y guardados. Cuando hablamos del futuro, esto puede significar un horizonte donde muchos sienten temor. El futuro suele ser la dimensión más temida. ¿Qué sucederá mañana? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Con mi trabajo? ¿Con el mundo? La incertidumbre paraliza. La ansiedad se dispara y la fe parece desvanecerse.
Salmo 24 nos va a mostrar, nos va a revelar que el futuro no está vacío, está lleno de gloria, justicia, victoria y presencia divina. Entonces, el eje de estas enseñanzas va a girar alrededor de varias explicaciones bajo un recorrido espiritual. Nos va a mostrar que podemos pasar del llanto a la confianza, de la confusión a la claridad, del miedo a la esperanza, de la culpa a la redención, del agotamiento a la restauración. Cristo va a aparecer como el redentor del pasado, el pastor del presente y el rey del futuro. Vamos a tratar de comprender esta triple obra, lo cual es indispensable para vivir una vida cristiana sana, completa y madura. Vamos a poder ver fundamentos bíblicos claros, una enseñanza didáctica, algunas reflexiones pastorales, aplicaciones profundas, ejemplos de la vida real y las conexiones doctrinales sólidas. Es recomendable que cuando pensemos en esta clase y nos involucremos en ella, lo hagamos con oración, con una Biblia abierta y con un corazón dispuesto a confrontar, sanar y ser transformados. No se trata solo de entender los salmos, se trata de permitir que el Señor ministre cada área de nuestra vida, que a través de estas clases el Espíritu de Dios abra nuestros ojos para ver a Cristo en cada estación de nuestra historia, en lo que ya pasó, en lo que está pasando y en lo que vendrá. Muchos hermanos no saben cómo enfrentar la serie de dificultades que están enfrentando, ¿no? Por ejemplo, enfermedad, desosiego en lo económico, problemas de familia, esposo, esposa, hijos, en fin, hay una serie de situaciones alrededor nuestro que pueden confundirnos, que pueden traer tensión a nuestra vida, pesadumbre, ¿no? Pero la Biblia nos muestra que el cristiano, el Hijo de Dios, puede vivir en esperanza, en confianza, en libertad. Entonces, vamos a empezar desarrollando el pasado en el Señor cuando el dolor se encuentra con la cruz. No, estoy poniendo caliente más. El pasado en el Señor cuando pues tenemos este tipo de dificultades y el dolor se debe encontrar con la cruz. Esto está basado en Salmo 22. Espero que puedan leer este Salmo, porque Salmo 22 es uno de los textos más conmovedores y teológicamente profundo de toda la Escritura. Allí encontramos una combinación extraordinaria entre el corazón herido de David y la voz profética del Mesías en la cruz. Es un salmo que expone la fragilidad humana, también revela el amor soberano de Dios que transforma cada herida en un testimonio de redención. Algunos han pasado por la experiencia de la violación, del desencuentro, el abandono. Hay una serie de situaciones a las que hemos podido estar sometidos, hermanos, en nuestras vidas. Una serie de circunstancias que Dios ha permitido que vivamos, pero que no tienen por qué definir nuestro pasado, presente y futuro. Ojo con eso. No tienen por qué definir nuestro pasado, presente y futuro. Esto es importante. Repito, este Salmo 22, nos va a mostrar cómo nuestro pasado está bajo la obra redentora de Cristo. Cualquiera que éste haya sido. Y ojo, me preguntaron, pastor, sí, nuestro pasado
desde que nos convertimos hacia atrás. Pero ¿qué pasa con nuestro pasado después de habernos convertido y haber fallado? Y yo les enseñaba, me comentaba, hacía la reflexión de que cuando hablamos del pasado, estamos hablando de todo nuestro pasado, incluyendo errores y fallas siendo cristianos y cuando fuimos incrédulos o inconversos. O sea, el pasado es pasado y abarca todo lo vivido con anterioridad. Y la clave es poder entender que ese pasado está bajo la sangre de Jesús, bajo la obra redentora de Cristo. Así que vamos a tratar de desarrollar esta comprensión para poder disfrutar de nuestra libertad en Cristo y libertad de errores, fallas, conflictos, no, heridas del pasado. Hay un grito que atraviesa los siglos y es el grito precisamente registrado en este Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un grito del salmista que es un grito profético del clamor emitido en la cruz del Calvario por nuestro Salvador. Este grito no es una acusación ni un cuestionamiento rebelde. Es el grito sincero del alma que no comprende el momento que está atravesando. David está pronunciando esto desde la angustia, pero Jesús lo toma siglo después en la cruz, mostrando que el Hijo de Dios descendió al punto más profundo del dolor humano por nosotros, por nosotros. Este texto revela algo maravilloso. No hay lugar de sufrimiento donde Cristo no haya entrado primero. No hay lugar de sufrimiento donde Cristo no haya entrado primero. O sea, el desamparo que hemos percibido o percibimos, pero no real. Escuchen, teológicamente el Padre no abandonó al Hijo en esencia, pero Cristo sí experimentó el silencio, no por falta de amor, sino por cargar el peso del pecado. De la misma manera, el creyente muchas veces siente abandono, pero no lo está. El silencio de Dios no significa ausencia, significa que algo eterno está siendo forjado. Voy a repetir esta declaración. El silencio de Dios en momentos de angustia, de dificultad, de aparente abandono, no significa ausencia, significa que algo eterno está siendo forjado. Nuestra memoria debe rescatar nuestra identidad. Fíjense lo que dice el salmista, en ti esperaron nuestros padres, siempre los libraste, no fueron avergonzados. David aquí está haciendo memoria, está recordando la fidelidad del pacto para no permitir que el dolor defina su identidad. Ojo con este ejemplo davídico. No debemos permitir que nuestro pasado, nuestras heridas, nuestros fracasos, nuestros dolores y angustias definan nuestra identidad. Allí está una de las claves más importantes para sanar el pasado. La memoria redentiva vence la memoria dolorosa. La memoria redentiva vence la memoria dolorosa. Cualquier experiencia de dolor, de tragedia, de fracaso
en el pasado debe estar gobernado por la obra redentora de Cristo. Cristo, aleluya, a través de Salmos nos hace recordar que Dios es fiel. Cuando recordamos quién es Dios, nuestra historia se ordena. ¿Por qué? Porque el dolor puede distorsionar nuestra identidad. El dolor puede distorsionar nuestra identidad. El silencio de Dios no significa ausencia, sino algo grande que está siendo forjado. Dice el salmista, soy gusano y no hombre, dice. Aquí David no está afirmando doctrina, está expresando cómo se siente. El dolor grita mentiras. No vales, no cuentas, no sirves, no eres digno. Son las palabras que emite el dolor, que grita el dolor. Son mentiras. Cristo en la cruz enfrenta esas mismas mentiras para declararnos, tú eres amado, tú eres mío, tú eres restaurado. Eso es algo que debemos tener presente. Somos amados, le pertenecemos al Señor, Él es un Dios de restauración, en Él somos restaurados. Esta profecía encarnada, donde Cristo toma nuestra historia, es importante tenerlas presentes. El salmista en el Salmo 22 describe con detalle lo que Jesús viviría: manos y pies traspasados, huesos descoyuntados, lengua reseca, enemigos rodeándolo, suertes echadas por sus vestidos. Nada de esto lo vivió David, lo vivió Cristo. El mensaje es claro. Cristo ha tomado nuestro pasado, nuestros dolores y nuestras memorias rotas para transformarlas. Hay un giro de la fe en este salmo, porque el salmista dice, mas tú, Jehová, no te alejes. Hermanos, aún en la angustia, David clama. ¿Por qué? Porque la fe no niega el sufrimiento, pero tampoco se rinde ante él. El corazón puede estar herido, pero sigue aferrado a Dios. La herida que podamos experimentar finalmente se convertirá en un testimonio. Como alguien nos enseñaba alguna vez, el creyente no tiene problemas, tiene testimonios. Porque el salmista dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Lo que un día fue vergüenza se convertirá en un mensaje. Lo que un día fue llanto se convertirá en ministerio. Dios no desecha nuestro pasado, lo transforma y lo convierte en una plataforma. Porque el pasado ha sido redimido. Esta redención va a producir adoración. Alabado sea Dios. Al final del Salmo, nosotros encontramos algo glorioso, ¿no? ¿No? El final del Salmo termina siendo glorioso. Cuando Cristo toca el pasado, la respuesta no es condenación, sino adoración. El último verso es la declaración más hermosa. ¿Qué hizo Él? ¿No? Él lo hizo, Él lo completó, Él lo redimió. Entonces, hay algunas cosas que debemos siempre tener presente. Nuestro pasado no define nuestra identidad. La cruz, sí. La cruz, sí. Lo que nos hirió, Cristo lo cargó. Lo que hoy recordamos con dolor, mañana será usado como un testimonio. El silencio de Dios no es abandono, es formación. El pasado en Cristo nunca termina en culpa, sino en adoración. Esto es fundamental poder entenderlo. A veces el pasado habla demasiado fuerte y esas voces distorsionan nuestra identidad, basado en Salmo 22. Miren, hermanos, hay temporadas en la vida en las que el pasado no es simplemente un recuerdo, es una voz.
una voz que acusa, que distorsiona, que debilita nuestra fe, que pretende modificar la forma en que nos vemos y condiciona la manera en que caminamos. El Salmo 22 nos muestra que la batalla más profunda del ser humano no ocurre afuera, sino adentro, en la forma en que interpretamos nuestra historia y en los significados que asignamos a los que vivimos. David no solo describe su dolor, describe lo que el dolor le hace pensar sobre sí mismo. Y Jesús en la cruz asume también esa dimensión humana, ¿no? Donde nos muestra que la lucha no es una lucha con narrativas internas. En estas lecciones vamos a exponer cómo el pasado puede deformar nuestra identidad, pero también cómo Cristo restaura la verdad de quiénes somos en Él. La voz interior que dice no vales es una voz que tenemos que rechazar, porque David declara, no, yo soy gusano y no hombre, dice. Cuando hay dolor emocional, ¿no? Cuando el dolor emocional tiene la capacidad de degradar nuestra autoimagen. No importa cuán fuerte haya sido alguien, cuando enfrentamos temporadas de traición, abandono o fracaso, las voces del pasado pueden recrudecer. No merecemos ser amados, que somos un error, que somos los mismos de siempre, que no hemos cambiado, que la vida no tiene propósito. Esas son voces, voces que se levantan en nuestro interior. Pero esas afirmaciones, amados, no son verdades bíblicas ni teológicas, son percepciones heridas, interpretaciones distorsionadas. La Biblia jamás dice que somos gusanos. Eso lo dice el alma dolida. Cristo viene a contradecir esa narrativa con una verdad eterna. Eres mi hijo amado. Esta fue la declaración que el Padre hizo de Jesucristo y en él, en Cristo, hace la misma declaración de nosotros. Somos amados del Señor. Aunque la voz exterior pretende ridiculizar nuestra fe, ¿no? Porque los enemigos en el Salmo 22 dicen, se encomendó a Jehová, líbrele de él. Salmo 22, 8, ¿no? Se encomendó a Jehová, líbrele de él, ¿no? Porque hay heridas que no provienen de dentro, sino de afuera. Burlas, desprecios, críticas, comparaciones, palabras que se clavaron en la memoria. La burla es uno de los instrumentos más crueles del enemigo, porque busca asociar nuestra identidad con nuestro dolor. Pero Cristo, amados, enfrentó exactamente la misma burla en la cruz. Así nos muestra en Mateo 27:43. Encomendó a Jehová, líbrele él. Él conoce esa herida y la venció. Entonces la voz de fracaso intenta definirnos. La voz del fracaso intenta definirnos. Momentos cuando fallamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando decepcionamos a otros o nos equivocamos gravemente. Esas memorias pueden levantarse para decirnos, siempre vas a ser el mismo, nunca vas a superar esto, tú eres un error, tu error te define. El Salmo 22 revela que el fracaso no es el final. Cristo cargó ese fracaso para destruir su poder sobre la identidad. Es decir, las experiencias tristes, difíciles, tormentosas que hemos tenido en el pasado no tienen por qué definir nuestra identidad. La voz del abandono no tiene por qué marcarnos profundamente, porque el abandono es una de las experiencias más traumáticas del alma, cuando una iglesia se divide, cuando gente a quienes apreciábamos nos dejan, cuando alguien importante nos ha fallado, nos dejó solos o nos traicionó. Esa memoria puede transformarse en una herida que define años enteros. David expresa este sentimiento al decir, ¿por qué me has desamparado?
Pero la cruz revela que Cristo asumió esa experiencia para poder decirnos, aunque tu padre o tu madre te dejaren con todo, yo te recogeré. Una de las cosas de las cuales debemos estar conscientes es que el Señor nos ama, nos ha redimido, nos ha salvado, ha perdonado todo nuestro pasado, nuestros pecados, ¿no? Aunque existe una voz espiritual del enemigo que pretende crear dolor, el enemigo no solamente crea el dolor, se alimenta de él. Toma memorias y los transforma en acusaciones. Dios no te ama, no eres digno de su gracia, no tienes perdón, no sirves para nada en el reino, tu vida ya se arruinó. Pero la Biblia declara que Satanás es el acusador, no el intérprete de la verdad. Cristo es quien interpreta esa verdad. Cristo interpreta nuestra historia, no el diablo, no nuestro adversario. Cristo Jesús le da un sentido poderoso a nuestra vida. David dice, estoy derramado como agua, mi corazón es como cera, mi lengua se pegó a mi paladar. Es decir, el lenguaje emocional siempre exagera la realidad. No porque la persona mienta, sino porque es así como se siente, pues. El olor, hermanos, agranda los gigantes, oscurece lo luminoso y distorsiona lo verdadero. Por eso Dios no deja que la última palabra la tenga el sentimiento, sino su palabra. No debemos permitir que nuestros sentimientos nos gobiernen. Lo que sentimos, sentimiento, dolor, angustia, preocupación. No, no debemos permitir que esos sentimientos nos gobiernen. Podemos nosotros confiar en Dios, mantenernos firmes. La fe nos hace prevalecer. El justo por la fe vivirá. Cuando una memoria no ha sido tocada por la gracia, va a producir ansiedad, vergüenza, amargura, miedo, retraimiento, inseguridad, desconfianza. Pero cuando Cristo entra en nuestra memoria, la transforma. Jesús no borra el recuerdo, pero borra su veneno, cambia su significado y lo convierte en un testimonio. La restauración, amados, comienza cuando Cristo toma el control de la narrativa. No dejes que la narrativa del diablo gobierne. Sométete al control de la narrativa cristiana de Cristo. La transformación sucede cuando dejamos que Cristo interprete lo que vivimos, porque debemos interpretar nuestra historia a la luz de la palabra de Dios. La gente nos acusa, no, pero mira de dónde has venido, mira lo que tú eres, lo que tú eras. No, la narrativa nuestra está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Porque esa transformación sucede cuando dejamos que Cristo interprete lo que vivimos. David pasa del grito al clamor, del clamor al recuerdo, del recuerdo a la fe y de la fe a la adoración. Hay que reconocer el dolor, amar a Dios, recordar su fidelidad, declarar su verdad por encima de nuestras emociones, adorar desde la victoria, no desde la herida. Voy a repetir eso. Adorar desde la victoria, no desde la herida. Cristo no solo entra al pasado, lo renueva desde adentro. Miren, hermano, la voz más fuerte no debe ser la del pasado, sino la de Cristo. Lo que vivimos no debe determinar lo que somos. El dolor puede hablar, pero no tiene por qué gobernar. Cristo reinterpretó la historia desde la cruz. Reinterpretó nuestra historia desde la cruz. El enemigo acusa, pero Cristo nos llama. El pasado puede gritar, pero a la cruz la sentencia. La identidad del creyente se define por el pacto, no por la herida. Es fundamental poder entender estas verdades. Miren, hay un momento en la vida espiritual donde el corazón se encuentra dividido entre lo que siente y lo que sabe. Por un lado, la memoria dolorosa grita, por otro lado, la promesa divina susurra.
Entre estas dos hermanos, esos dos mundos, se libra una de las batallas más profundas del alma. Salmo 22 nos muestra que incluso un hombre conforme al corazón de Dios como David puede experimentar esa tensión. Todos experimentamos esa tensión. En las enseñanzas que estamos viendo y que vemos, tenemos que entender que esa lucha interior que estamos sosteniendo no es una señal de debilidad espiritual, sino una etapa necesaria en el proceso de sanidad y madurez del creyente. Toda experiencia dolorosa no anula la fidelidad pasada de Dios. Voy a repetir eso. Toda experiencia dolorosa no anula la fidelidad pasada de Dios. Después del grito inicial, David cambia radicalmente el enfoque. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Aquí surge una verdad espiritual enorme. El dolor es capaz de nublar la memoria, pero no de anular la historia. Aleluya. El dolor es capaz de nublar la memoria, pero no de anular la historia. El creyente puede estar sufriendo ahora, pero no puede negar que Dios lo sostuvo antes. La fe madura no ignora el dolor presente, pero tampoco olvida la fidelidad pasada. La memoria del pacto va a sostener el alma cuando el presente se derrumba. David recuerda tres cosas. En ti esperaron, los libraste, no fueron avergonzados. Estas tres declaraciones forman un trípode espiritual. Esperanza, Dios ha sido confiable. Liberación, Dios ha intervenido con poder. Honor, Dios nunca dejó en vergüenza a quienes confiaron en Él. El mensaje es simple pero profundo. Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. La memoria selectiva del dolor debe confrontarse con la memoria objetiva del pasado. El dolor tiene memoria, pero es selectiva. Recuerda lo que le duele y olvida lo que sana. La fe, en cambio, trae en la mente verdades objetivas. Dios nunca ha fallado. Dios nunca ha abandonado. Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre ha cumplido su palabra. Son declaraciones de fe. La memoria del pacto es la disciplina espiritual de traer a la conciencia quién es Dios, aunque no lo sientas. La memoria redentiva no borra el pasado, pero cambia su significado. David no está negando su dolor, está reinterpretándolo. Cada hijo de Dios necesita aprender esta verdad. La sanidad no viene cuando olvido el pasado, sino cuando recuerdo a Dios dentro del pasado. La memoria redentiva no elimina eventos, elimina cadenas. No borra la historia, borra la condenación. No quita la marca, quita el veneno. Recordar quién es Dios va a impedir que el dolor defina quiénes somos. Recordar quién es Dios va a impedir que el dolor defina quiénes somos. La memoria del pacto va a ser algo extraordinario, va a reubicar nuestra identidad. Alabado sea Dios. Cuando el alma recuerda, Dios me ha sostenido, Dios me ha perdonado, Dios me ha guardado, Dios me ha honrado, Dios me ha guiado. Entonces llegamos a comprender, no soy lo que el dolor dice, soy lo que Dios ha dicho de mí. No soy lo que el dolor dice, soy lo que Dios ha dicho de mí. Hay que tener memoria de lo que Dios dice acerca de nosotros. La memoria de la fidelidad divina supera la memoria de la herida humana. Repito, la memoria de la fidelidad divina supera la memoria de la herida humana.
La fe verdadera aprende a recordar en medio del dolor. Recordar no es automático, es un acto espiritual intencional. Hay momentos en que los creyentes deben detener su mente y decirse a sí mismos, Dios siempre ha estado conmigo. Este valle no invalida sus promesas. Mi historia no es solo esta crisis. Tengo evidencia de su fidelidad. Él nunca me ha avergonzado. Recordar la fidelidad de Dios es una forma de adoración, hermanos. Es decirle a nuestra alma, no te olvides de sus beneficios. ¿Recuerdan al salmista? No te olvides de sus beneficios. La memoria del pasado vence la memoria del dolor. La memoria del dolor dice, Dios no me oye, estoy solo, nada va a cambiar. La memoria del pacto de fe dice, Él siempre escucha, Él siempre sostiene, Él siempre actúa. Una de las mayores señales de madurez espiritual es cuando un creyente aprende a vivir no desde lo que siente, sino desde lo que recuerda de la fidelidad de Dios. Eso es, desde lo que recuerda de la fidelidad de Dios. Cuando la memoria redentiva triunfa, ojo, pasado redimido, memoria redentiva. Cuando la memoria redentiva triunfa, el corazón comienza a sanar. Tenemos que desarrollar una memoria redentiva. El dolor no desaparece inmediatamente, pero pierde su autoridad. La angustia no se va de golpe, pero deja de definir nuestra identidad. La sanidad empieza cuando el creyente dice, mi dolor es real, pero mi Dios también lo es. El recuerdo de la fidelidad de Dios empieza a perforar la oscuridad del alma hasta que la luz del pacto se impone sobre las sombras del pasado. El dolor grita, pero la fidelidad de Dios responde. La memoria del pacto es un ancla cuando la emoción se desborda. Recordar quién es Dios restaura quién soy yo. La sanidad no se basa en olvidar, sino en reinterpretar. Si Dios fue fiel con los padres, será fiel conmigo. El pasado no dicta la identidad, el pacto sí. La memoria redentiva convierte la herida en testimonio. Cuando la memoria de Dios gobierna, el dolor pierde poder. Cuando la memoria de Dios gobierna, el dolor pierde poder. Alabado sea Dios. El dolor lo que busca, hermanos, es deformar nuestra autoimagen. La guerra interna es entre lo que siento y lo que Dios dice. Esa es la guerra interna, entre lo que siento y lo que Dios dice. Hay heridas que no solo duelen, sino que transforman la manera en que una persona se ve a sí misma. El dolor profundo no se queda en el cuerpo ni en la memoria, se instala en la identidad. Salmo 22 nos muestra este lugar oscuro del alma donde el sufrimiento comienza a narrar, donde el sufrimiento comienza a narrar quiénes somos y donde Cristo entra para redefinir esa narrativa. David no dice simplemente que está triste, dice que se siente reducido a la nada. Su dolor ha comenzado a hablar y lo que dice es distorsionado. Este capítulo nos ayuda a entender cómo el dolor puede deformar la autoimagen, pero también cómo Cristo restaura la verdad sobre quiénes somos en Él. Esa es la clave, tener siempre presente quiénes somos en Cristo. Del dolor a la distorsión. Fíjense lo que dice el salmista, yo soy gusano y no hombre. David no está escribiendo poesía, está revelando el estado de una identidad fracturada. Esta frase, ¿qué describe? Inutilidad, insignificancia, sensación de ser despreciado, percepción de ser indigno de amor o valor. Esta distorsión no nace del espíritu, sino del dolor. El sufrimiento emocional es capaz de hacernos sentir menos
de lo que realmente somos. Aquí surge una verdad esencial. El dolor habla, pero no dice la verdad. No dejes que el dolor te grite. Cuando la burla externa se mezcla con la herida interna. David continúa. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. ¿Por qué? Porque el dolor interno se agrava cuando se combina con rechazo, críticas, desprecio, burlas, palabras hirientes. La burla no solo hiere el presente, reabre heridas del pasado. Por eso el enemigo la utiliza tanto, porque deshonra y debilita la fe. Jesús también escuchó esas mismas palabras en la cruz. Confío en Dios, líbrele Él. Esto significa que Cristo no solamente llevó nuestros pecados, sino también nuestras humillaciones. ¡Wow! Poderosa declaración. Esto significa que Cristo no solo llevó nuestros pecados, sino también nuestras humillaciones. La herida emocional que intenta convertirse en identidad. Debemos tener cuidado. La frase, soy gusano, muestra una batalla espiritual, el intento del dolor de convertirse en identidad. La identidad no es lo que siento, pero cuando el dolor es profundo, mis emociones intentan definirme. Cuando alguien se siente traicionado, empieza a pensarse como inseguro. Cuando alguien sufre abandono, empieza a pensarse como indigno. Cuando alguien atraviesa pérdidas, empieza a creer que es maldecido. Cuando alguien cae en pecado, empieza a verse como imposible de restaurar. El enemigo busca que una temporada se convierta en una definición. Pero Dios no te define por el dolor, sino por su pacto. La burla en la cruz revela que Cristo conoce esa herida. Cuando los líderes religiosos y el pueblo dijeron, se encomendó a Jehová, líbrele él, estaban repitiendo exactamente lo que David escribió en su dolor. Esto nos enseña que Cristo conoce la humillación, Cristo conoce la burla, Cristo conoce el escarnio, Cristo conoce la vergüenza pública, Cristo conoce lo que es ser malinterpretado y ridiculizado. Esto no solo es consuelo, es una verdad poderosa, bíblica. Cristo llevó también las heridas que dañaron nuestra autoimagen. El dolor crea una percepción, pero Cristo restaura nuestra identidad. David se siente gusano, pero no es gusano. El dolor le dice una cosa, pero el pacto le dice otra. Esa es la diferencia entre percepción emocional y es lo que siento por causa del dolor y la identidad espiritual, lo que Dios ha declarado por causa de Cristo. Dios nunca te definirá por tu dolor, lo interpretará para su gloria, desde su gracia. Lo que una herida grita siempre será inferior a lo que Dios declara. El enemigo va a usar la burla como arma para quebrantar nuestra fe. La burla fue el arma usada en el Salmo 22 y fue el arma usada en la cruz. ¿Por qué? Porque la burla apunta a la fe, no solo al ego. La burla intenta que el creyente piense, mi fe no funcionó, Dios no me escucha, soy un fracaso espiritual, no valgo para Dios. Pero Cristo resistió esos dardos emocionales para cortar su poder sobre nosotros. El escarnio no fue un detalle histórico, fue una parte de la redención emocional del creyente. La restauración comienza cuando aprendemos a distinguir entre cómo me siento y quién soy yo realmente. La restauración comienza cuando aprendemos a distinguir entre cómo nos sentimos y quiénes somos realmente. El dolor es una experiencia, no una identidad. La herida es un capítulo, no es nuestra biografía. La restauración emocional comienza cuando el creyente dice, me siento así, pero no soy así.
El Espíritu Santo viene a recordar quiénes somos, hijos del pacto, herederos de las promesas, amados eternamente, justificados por Cristo, aceptados por gracia, restaurados por su sangre. La identidad no nace del estado emocional, sino de la obra consumada de Cristo. Aleluya. Nuestra identidad no nace de nuestro estado emocional, sino de la obra consumada de Cristo. ¿Me parece maravilloso, hermanos? La victoria espiritual ocurre cuando la voz de Dios reemplaza la voz del dolor. Voy a repetir eso. La victoria espiritual ocurre cuando la voz de Dios reemplaza la voz del dolor. Sí, es posible que hayas sufrido, que hayas tenido decepciones, que tú mismo hayas decepcionado. Es posible que los sufrimientos de los que has sido sometidos hayan sido demasiado trágicos. Sin embargo, tu victoria espiritual ocurre cuando la voz de Dios reemplaza la voz del dolor. La voz del dolor dice, soy gusano. La voz del enemigo dice, no sirves. La voz del escarnio dice, que Dios te libre si puede. La voz de Cristo dice, tú eres mío, tú eres amado, tú eres justificado, tú eres restaurado, tú eres hijo. Aleluya, tú eres hijo. La batalla para la identidad es la batalla por la voz que escuchamos. ¿Recuerdan? Ahí estaba Goliat proferiendo palabras de maldición y ya estaba David proferiendo palabras de bendición. Tú eres un incircunciso, le dijo a Goliat. Estaba diciendo, yo soy un redimido, yo soy un hombre bajo pacto, mi Dios está conmigo. Primero fue una guerra de palabras, de dichos, de voces. El dolor puede herir, pero no tiene por qué definir. Las burlas pueden afectarnos, pero no tienen por qué determinar nuestra identidad. La percepción emocional nunca es más verdadera que la declaración divina. Jesús llevó también las heridas que deforman nuestra autoimagen. Lo que sentimos es real. Lo que Cristo ha dicho es definitivo. La identidad se percibe por gracia, no por experiencias. La sanidad comienza cuando separamos lo que sentimos de lo que realmente somos. La voz del dolor será reemplazada por la voz del pastor. El Señor es nuestro guardador. El sufrimiento no tiene por qué permanecer. A veces parece infinito, pero la agonía de Dios transforma, esta agonía Dios la transforma en propósito. Hay momentos en la vida en que el sufrimiento se prolonga, tanto que el creyente siente que no hay final, que el dolor es permanente, que la angustia se instaló como huésped en la habitación del alma. En Salmo 22 encontramos una descripción sorprendentemente precisa del sufrimiento prolongado, físico, emocional, espiritual y relacional. Es una fotografía del alma en un momento, en el momento o en su momento más vulnerable. El Espíritu Santo inspiró este pasaje bíblico, no solo para mostrarnos la profundidad del dolor, sino para revelarnos el propósito redentor que Cristo, que Dios puede desatar a través de él. En estas líneas nosotros vemos anticipado el sufrimiento del Mesías y con ello entendemos que ningún dolor del creyente es inútil, porque Cristo lo convierte en un instrumento para su gloria. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Cuando Dios permite que cosas malas nos pasen, siempre hay detrás de esos acontecimientos propósitos buenos, gloriosos, maravillosos. Dios ha de glorificarse. El que en él confía nunca será avergonzado. Así que toda sensación de estar rodeados por fuerzas que superan nuestras capacidades debe ser superada. Dice el salmista, me han rodeado muchos toros, me han cercado toros de Bazán. Los toros de Bazán eran animales fuertes, imponentes, símbolos de amenaza y poder. David expresa que su dolor viene de sentirse cercado por esas fuerzas.
demasiados grandes, demasiados agresivas, demasiado numerosas. La sensación es familiar para muchos creyentes. Problemas que se multiplican, enemigos que aparentan ser más fuertes, tensiones que se acumulan, circunstancias que superar o que superan el control humano. El dolor prolongado crea la impresión de que no hay salida. La escritura nos muestra que Dios nunca pierde el control, aunque el valle parezca interminable. Dios nunca pierde el control. Cualquier angustia emocional que debilite nuestro cuerpo puede ser superado por el poder de Dios. David escribe un sufrimiento tan profundo que afecta a todo su ser: emociones, huesos, fuerza vital, ritmo interno, estabilidad física. Esto demuestra una verdad pastoral importante. El dolor prolongado no solo afecta a la mente, afecta el cuerpo. Se puede producir un estrés que se tensa, miedo que paraliza, ansiedad que desgasta, tristeza que debilita. La Biblia no espiritualiza el dolor, la reconoce en todas sus dimensiones, pero también afirma: el Dios que restauró a Cristo desde la cruz es el mismo que restaura nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Hubo una muerte, hubo una cruz, pero también hubo una resurrección. Y nosotros creemos que Dios nos ayuda a superar cualquier tipo de conflicto. Amén. No hay nada que sea imposible para Dios. Dios restaura, nos da una identidad. Aleluya. Somos nueva creación, nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. El sufrimiento extremo puede tocar incluso la esencia interna. Dice el salmista: mi lengua se pegó en mi paladar, no tengo más fuerza, no puedo hablar, no puedo orar, no puedo levantarme, no puedo pensar. Pero Dios no exige palabras cuando nuestra alma está agotada. Él escucha nuestro corazón. Aleluya. Dios es poderoso para librarnos de nuestras aflicciones. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Amén. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hay dolores prolongados que quieren hacernos sentir expuestos y avergonzados. ¿Recuerdan? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. El sufrimiento también puede tocar áreas íntimas: nuestra dignidad, nuestra reputación, nuestros recursos, nuestra estabilidad económica, nuestro nombre, hasta nuestra posición. Cristo fue despojado para que nosotros pudiéramos ser vestidos con su justicia. No hay vergüenza que Él no haya cargado. No hay despojo que Él no haya revestido en gloria. Aleluya. El dolor profundo no significa ausencia de propósito. La Biblia nos muestra que Cristo sufriría, que Cristo sería traspasado, que Cristo sería horadado, que Cristo sería despojado. ¿Para qué? Para que nuestro dolor estuviera redimido, no desperdiciado. No hay sufrimiento inútil para el creyente. Cristo convirtió nuestro dolor en redención. Él convierte nuestro dolor en propósito. Dios no anulará el dolor, pero lo transformará en testimonio. Después de describir su agonía, el salmo comienza a dar un giro espiritual. Del sufrimiento brota proclamación. Del dolor brota revelación. De la agonía brota redención. Esto enseña un principio central en la vida espiritual. Dios no te sana olvidando tu dolor, sino transformándolo. Lo que hoy duele, mañana será evidencia de su fidelidad. Lo que hoy te quiebra, mañana te dará autoridad espiritual. Lo que hoy te aplasta, mañana se convertirá en tu mensaje. Termino diciendo: el dolor prolongado no es ausencia de Dios,
es escenario para su gloria, para su obra. Cristo vivió la agonía para redimir nuestra agonía. La debilidad emocional no es señal de derrota, es el espacio donde Dios nos fortalece. El apóstol Pablo dice que somos consolados con la misma consolación que Dios nos permite consolar a otros. Dice que consolamos con la misma consolación con que hemos sido consolados. Amén. Lo que hoy nos rodea, mañana será parte de nuestro testimonio. No necesitamos palabras cuando nuestra alma está agotada. Dios escucha también nuestro silencio. Cuando Cristo fue traspasado para restaurar nuestras manos, nuestros pies y nuestro camino. Con ese propósito Él fue traspasado. La vergüenza que vivimos hoy ya fue encargada por Cristo. Ningún sufrimiento del creyente es inútil. Todo puede ser redimido. Que Dios nos ayude a poder entender estas verdades. Vamos a seguir desarrollando todas estas verdades para poder comprender de que en Él nuestra vida tiene propósitos, sufrimientos, experiencias, cualquiera que fuera. Dios está trabajando en nosotros, con nosotros y por nosotros. Confiemos en Dios, mantengámonos firmes, creámosle a Él, porque, aleluya, en Él vamos a ser bendecidos, fortalecidos, vamos a poder crecer. Vamos a despedir a nuestros hermanos allá en el Face. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a quedar aquí con nuestros hermanos en el interno a través del Zoom. Que Dios los bendiga y confiemos en Dios. Gracias por seguir las enseñanzas desde el Face. Que Dios les bendiga. Bendiciones.